en especial que digan, yo quiero que hagas ese. O le hacemos como la otra vez, le preguntamos a alguien, ¿Qué tal el 4? el 4. Estaría bien para empezar. Creo que es de los que les dejé de serie. No, creo que ya lo hicimos ese. ¿Ya lo hicimos? Entonces Sí, eso. creo que sí. Ah, sí, creo que ya lo hicimos.
una masa. Ahí está. Y adentro tenemos un líquido, ¿vale? Eso es lo que tenemos. ¿Sale? Pregunta, ¿qué rayos es lo que está deteniendo esa tapa? Esa tapa de aquí, ¿qué la está deteniendo? Es como aquel ejercicio en donde interfería una tapa y era la presión atmosférica y la presión del aire. Algo así, pero hay que ver que esto está de cabeza, ¿no? ¿Cómo nos podemos imaginar esto? Algo similar a otra cosa, mira. Imagínate que tienes un vaso de esos que se usan, de esos desechables de plástico, y ese vaso está lleno de, pues de agua, ¿no? Yo creo que es lo más fácil que nos podemos imaginar que esté lleno. Tal, está completamente lleno de agua, no tiene una sola burbujita. Y le colocamos una tapa. Aquí una tapa de esas de crema, ¿sale? Y lo levantamos. ¿Qué crees que pase? Levanta la tapa. Que se levante con la tapa, ok, ¿sale? Pero uno esperaría qué cosa, pues que eso se caiga, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues no se cae. ¿Por qué creen que no se cae, chavos? Se crea un vacío. ¿Se crea un vacío? No, vacío, pues no me gusta tanto el vacío es peligroso. ¿Sería por la A ver, presión atmosférica? así es por la presión atmosférica. ¿Sale? Entonces, ¿qué actuaría? Ah, pues aquí actuaría la presión atmosférica. También actuaría aquí, también actúa aquí y básicamente la presión actúa sobre todos los lados, ¿sale? Atmosférica, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, chavos? Ahí lo que pasa es que la presión atmosférica es mayor a la presión que ejerce esa columna de fluido sobre esa tapa, ¿o no? Y eso es lo que la mantiene cerrada. ¿Sí más o menos se lo imaginan o no? Sí. Sí. ¿Sí? Va. Entonces, pues ya nos imaginamos eso. Va. Entonces ya con esto yo creo que podemos analizar un poquito aquí. Entonces vamos a ver, dice. La presión absoluta en el punto A. Ah, ok. Sale. Entonces, nació en el punto B. Entonces vamos a ver. Inciso A. Sale. Presión absoluta en el punto B. Sale. Entonces, la presión absoluta es igual a qué cosa, chavos? A la presión atmosférica más una presión relativa, ¿sale? Si la presión relativa es positiva, ¿qué cosa es? Ah, pues es presión manométrica. Y si es negativa, ah, pues es presión baucométrica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. 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 Sale. Entonces, tenemos eso. Vamos a analizar qué fuerzas están actuando sobre qué cosa. Ah, pues sobre esa tapa. Entonces, voy a dibujar la tapa. Voy a dibujar esa tapita por aquí. ¿Vale? Entonces, aquí yo tendría una fuerza debida a qué cosa? Al peso. ¿Sale? Aquí tendría otra fuerza debida a la presión en el punto B. Y tendría una fuerza que va hacia arriba. ¿Cómo sería? Atmosférica. Fuerza debida a la presión atmosférica.
¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo puedo obtener la presión en el punto B, chavos? Igualando a cero, o sumatoria de fuerzas igual a cero. Con suma de fuerzas, podría ser. ¿Alguna otra idea? Vamos, chavos, yo sé que vienen de un puente, pero imagínense que es examen. A ver, otra cosa. Con, Dígame. puede ser si conocemos las características del fluido que hace la presión relativa, del fluido de adentro. Sí, Ujú. tenemos su densidad, y no sé qué más. Tenemos la densidad de la gravedad, pero no tenemos la altura total. ¿Sale? No tenemos la altura que va desde aquí hasta acá arriba. ¿Sale? Entonces no podríamos utilizar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, entonces eso aquí no es válido. ¿Por qué? Pues porque nada más sabemos que del punto A al punto B tenemos 40 centímetros, pero del punto A hacia arriba no sabemos cuánto vale, entonces eso nos dificulta un poquito. Sale, chavos. Tum, tum, tum. Ok, entonces vamos a hacer eso que quedamos del diagrama y ahorita vemos si hay una manera más fácil. Entonces, vamos a ver. Va a ser lo siguiente. Esa va a ser la presión en el punto B por el área más el peso, que es, ¿cómo es el peso ahí, chavos? Masa 300. por gravedad, ¿sí? Sí tenemos ahí el peso, ok. Menos la presión atmosférica por el área, ¿sí? Ok, despejamos la presión en B. Es igual a la presión atmosférica por el área menos la masa por la gravedad. Eso ya quedó mal. ¿Dividido entre qué cosa? El área. Entre el área. Ok, entonces esto sería igual a la presión atmosférica menos el peso entre el área. Pues como que suena lógico, ¿no? Sí, entonces, la presión. No sé por qué se apagó esa cosa. La presión en B es igual a qué cosa? Era 78, ¿no? 78, 1, 2, 3 pascales. Y para el peso tenemos datos, vamos a buscarlos. Tenemos un peso de 300 kilogramos y un área de. Ok, no dice el área. O sea, 300 kilogramos. No, esto no es igual, eso es menos. 300 kilogramos por 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Eso dividido entre el área. El área es igual a pi por radio al cuadrado, por lo que es lo mismo, pi cuartos diámetro al cuadrado. Entonces podemos poner pi sobre 4 por el diámetro, que son 60 centímetros, 0.6 metros
al cuadrado. ¿Es correcto eso, chavos? Sí. Sale, entonces ayúdenme con las operaciones. Entre segunda función pi entre 4 por 0.6 al cuadrado. Órale, me dio un valor bien grande. Me dio 0.2827. Ah, pero eso fue solamente el área, ¿no? Ah, sí. Sí. ¿Sí me siguen hasta aquí o ya De toda Profesor, la operación a mí me salió 103.76.9022. No sé si a alguien le haya salido lo mismo. sí, igual. A mí también me Igual. salió eso. ¿En serio? ¿Pero sí de los 78,000 le restaron eso? A mí me salió 75.758. Ok, a ver, déjenme hago la operación. Son No, 600. sí, ya. Si le restas los 7.800 ya sale lo mismo de 673.23. Ok, Sí, entonces, también. eso que hice está bien. Ustedes me estaban diciendo el resultado de esta operación, ¿no? Sí, Sí. Ah, va. Ya me había espantado. Dije, oh, ¿qué rayos hago ahora? Ah, pues como que sí suena lógico, ¿no? Entonces, la presión atmosférica debe ser igual a qué? A la presión que ejerce la columna de fluido más la presión debida a qué? A la tapa. Ah, ¿por qué? Pues porque eso está en equilibrio, ¿no? Si no estuviera en equilibrio, se movería. Hay dos opciones. Una es que la atmósfera lo aplaste y la otra sería ¿cuál? Que la presión sea mayor en el interior y pues no se mantenga cerrado, ¿vale? ¿Alguna vez han agitado un refresco? Sí. Sí, Sí. ¿Y qué pasa, chavos, cuando destapan el refresco? Se libera la presión, ¿no? La presión extra y gas. sales y queda todos bañados de refresco. Ah, pues podría ser esa una idea más o menos de eso. O también cuando destapan alguna botella, ¿no? Que tiene un tapón de corcho, pues también eso es debido a la presión interna y a la presión atmosférica, ¿vale? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, el siguiente inciso, pero ese inciso lo voy a resolver si alguien me dice cómo lo haga, ¿sale? Es más, vamos a preguntarle a alguien por aquí, alguien que por ahí participaba antes, pero ya no la he escuchado hablar. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? A ver. No me deja moverle aquí. Ah, ya vi. O es más, antes de que le pregunte a alguien que me quiera ayudar con el ejercicio voluntariamente. Ahora es en el punto A, ¿verdad? Así es, ahora es en el punto A. Sería la presión atmosférica más la presión manométrica La para el punto B. presión. Ok. Ujú. Maestro, Mandé creo que ahora sí se puede utilizar la densidad, ¿no? Porque ahí sí tenemos la altura específica. la altura. Ok, esas dos ideas que dijeron me agradan. A ver, miren. Primero, vemos que conocemos. Ah, pues yo ya conozco la presión aquí. Sale por allí, levantó la mano Omar Monroy, dígame. No, solo es una idea, profe, que podría sacarse la altura a base del diámetro. O sea, por ejemplo, despejar el volumen y en base a eso tratar de despejarlo mediante la fórmula de el volumen de un cilindro.
Ok, ya te entendí. Sí, si yo conozco la presión aquí, puedo usar eso ¿para qué? Para obtener el volumen total y del volumen dividirlo entre el área y que me dé la altura. ¿Sí? Ah, sí, eso sí se puede, pero aquí hay que tener hay que ver primero bien qué es lo que nos piden, ¿vale? Entonces tenemos aquí, yo conozco la presión en absoluta en este punto, ¿están de acuerdo? Sí. 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 Ahora, si yo voy de este punto B hacia el punto A, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Va a disminuir, ok. ¿Y cuánto va a disminuir? Ah, pues lo que sea esta columna. Entonces, yo tendría que la presión absoluta en el punto A sería igual a ¿qué? A la presión absoluta en el punto B menos la presión manométrica que hay del punto B al punto A, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y pues tengo todos los datos, pues yo creo que sí. La presión absoluta, pues como comentamos, ya la resolví, ya la conocemos. Ahí está. La presión manométrica, pues para esa presión manométrica, pues voy a ocupar densidad por gravedad por altura. ¿Conozco la altura? Sí. ¿Conozco la gravedad? También. ¿Y conozco la densidad? Pues sí. Entonces se vuelve algo bastante sencillo, ¿sí o no? Profe, ¿no sería presión vacuométrica de B a A? Presión vacuométrica de BA. Ok, entiendo la idea. Es más, mire, vamos a dejarnos de lado un poquito con eso de presiones. Y hiciste razón porque la estoy restando. Vamos a ponerla como presión relativa. ¿Sí? Y ya nos olvidamos si es positiva o negativa. ¿Sale? Sí, sí. ¿Sí? Entonces ahí pues ya como que le sacamos la vuelta. Pero sí, podríamos ponerle vacuométrica. Tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque va siendo menor. Va. Entonces, pues vamos a hacerlo. Creo que va a ser un poquito 920. Un poquito rápido. Entonces, inciso B. Presión absoluta del punto A. Sale. Entonces, presión absoluta es igual a la presión absoluta en B menos la presión relativa que hay era de B hacia A. De B hacia A. Entonces, esto va a ser igual a, ¿cuánto valía esa presión? 67, 62, 3.09. Le voy a poner todos los decimales. 771 pascales menos la densidad que era 920 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 9.78. Se hizo volar. 78 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué altura, chavos? 40 centímetros, ¿no? 0.4 metros. ¿Sí es correcto eso que escribí o ya se me fue algo por ahí? 67623.09771 menos 920 por 9.78 por punto 4. Y eso me da la fabulosa cantidad ¿de cuánto les da? 64.024.0577. Sí, Me muy salió bien, igual. Sí. 64024.05771. ¿Sale?
pascales. Eso nos dio. Ah, muy bien. Pues sí, tiene sentido que debe de ser menor a la presión que yo tenía en el punto E. ¿Sale? ¿Sí queda más o menos claro, chavos? ¿O los perdí en algún momento? Sí, siento que sí queda claro. ¿Vale? Ok. ¿Alguien que tenga dudas, chavos, sobre el análisis que hicimos aquí, que diga, oye, eso de ahí como que no está bien? Con confianza, ¿eh? Hácese. Profesor, en el inciso A, ¿Vale? la presión relativa, ¿qué es lo que era? ¿Todo el fluido? Así es, todo el fluido. Pero ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no conocemos la altura total. ¿Sale? Ya no conocemos lo que hay desde aquí hasta acá. ¿Vale? Esa altura no la conocemos. Pero sabemos que ese dispositivo está en equilibrio. ¿A qué me refiero con equilibrio? A lo siguiente, que esta tapita aquí que dibujamos, esta que estoy marcando ahorita en rojo, no se mueve. ¿Y qué debe de pasar para que no se mueva? Ah, pues que la suma de fuerzas en ese eje sea igual a 0. ¿Sale? Y de ahí fue donde partimos. De acuerdo. ¿Vale? Va, va, va. ¿Alguien más, chavos? Entonces, profesor, por eso se usa la masa por la gravedad sobre el área para calcular la presión. Así es, que al final de Ok. cuentas lo puse aquí abajo de la siguiente forma, mira, lo puse como el peso entre el área, ah, pues eso es presión, ¿sí? Ok, ok, sí, sí. Ahí está, Para ¿vale? calcular la presión de B, ¿no? Bueno, Así es, sí, sí, es la ok. presión atmosférica menos lo que la presión que ejerce la tapa, ¿sale? Sí, Ok, de hecho ustedes lo podrían haber resuelto así a simple vista, ¿no? Que dijeran, ah, pues ya tengo un poquito de experiencia en estos ejercicios y yo pude haber puesto nada más la presión en B es igual a la presión atmosférica menos el peso de la tapa entre el área. Y ya con eso, ¿sale? Vale, entonces, ahí está. Creo que vamos a resolver otro. Les tengo por ahí una propuesta, chicos. Pero no sé qué opinen o qué les parezca. Podríamos, yo sé que los viernes no tienen otra clase después de esta. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, profe. Sí, Después de las 11, pues ya nadie está obligado a estar en la clase, ¿vale? Pero si ustedes gustan o los que gusten, podríamos tomarnos unos minutos los viernes después de las 11 para resolver dudas, ¿sí? Sí, Eso profe. es completamente voluntario, los que quieran, dudas que tengan sobre la materia, las podemos checar después de las 11, ¿vale? Sí, Vale. profe. sí, me ¿Vale? parece bien. Vale, vale, pero no le digan a nadie porque yo no los puedo, ¿cómo decir? No los puedo ver después de esa hora, ¿no? Oficialmente la clase termina a las 11 y ya no están obligados a nada, ¿vale? Eso es los que quieran, los que tengan dudas, con toda confianza. Nos tomamos unos minutos después de las 11, checamos y vemos si podemos resolver algo, ¿vale? Entonces vamos a seguir pero me acuerdan porque ya saben que a mí todo se me olvida, con otro ejercicio. ¿Cuál les gusta, chavos? El 6 está bien. ¿El 6? Pues quieren el 6. ¿Qué dicen los demás? Sí. Sí. Sí, el 6, 6. va. Oigan, ¿y dónde están las niñas que me daban lata? Aquí. ¿Está enferma? No, pero me estoy haciendo un café. Ah, todos queremos café, ¿o no, chavos? Sí, ¿Con leche Sí, o sin queremos sí, leche? café, con leche. como sea, y galletas, por favor, si se puede. Vale. Va, ya está.
¿O no, chavos? A todos se nos antoja el café con galletitas. Sí. Tengo donas Sí. de Krispy Kreme. Ya nos presumió las donas. No es posible. Va. Dice lo siguiente. No lo están viendo, ¿verdad? No, ahí está. Ahora sí yo creo que ya lo ven. Dice, la figura muestra dos recipientes. Uno de ellos está abierto a la atmósfera. Los recipientes están conectados entre sí por medio de un tubo en el cual se encuentran tres fluidos. Y se sabe que la presión manométrica en el punto D es de 3022 pascales, que la aceleración gravitatoria del lugar es 9.68 metros sobre segundo cuadrado y que la presión atmosférica local es de 75.800 pascales. Determine. Dice inciso A, la densidad del fluido 1. Inciso B, la presión absoluta en el punto C. La densidad, la magnitud del peso específico y el volumen específico del fluido 2. Y los demás, ¿no? Inciso, ahorita los leemos porque pues yo creo que vamos a ir checando conforme vayamos resolviendo. Entonces, nos piden la densidad del fluido 1. Caray. ¿Cuál es el fluido 1, chavos? Pues lo buscamos, ¿no? Y vemos que el fluido 1 es esto que está aquí. ¿Sí? ¿Cómo supe que es el fluido 1? Pues aquí dice, ¿no? ¿Sale? Entonces, para saber la densidad del fluido 1 o para determinarla, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué se nos ocurre, chavos? De la parte derecha está abierta, ¿verdad? Así es. Está abierto. ¿A qué se refiere que está abierto? Pues que acá está actuando la presión atmosférica. ¿Sí? Ahí está actuando la presión atmosférica. ¿Vale? Pero yo tengo un dato. ¿Qué dato tengo? Uno que está por acá arriba. Lo voy a marcar con amarillo. La presión manométrica en el punto D. ¿Sí? ¿Eso me sirve? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, yo sé que esa presión en este punto es la misma que en este punto y que en este punto. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en el fondo y es el mismo fluido. Ok. Entonces, de ahí, escribimos aquí. Vamos a ponerle acá, inciso A, nos pide la densidad del fluido. Entonces, yo sé que la presión manométrica en D es igual a ¿qué? A la densidad del fluido 1 por la gravedad por la altura del fluido 1. ¿Sale? Esa H1 la conozco. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pues entonces de ahí pues ya es algo muy sencillo, ¿no? De ahí nada más despejo la densidad. Entonces, densidad del fluido 1 es igual a la presión manométrica en D sobre la gravedad por la altura 1. Entonces, esto va a ser igual a 3022 pascales entre la gravedad 9.78 metros sobre segundo cuadrado por la altura 30 centímetros. Pues son 0.3 metros. M de metros. Pues ya quedó. ¿Cómo ven? Entonces, Me salió 1029.9931. 1029.99. Sí, punto 9931. Sale. ¿Los demás que dicen sí es correcto? Sí. Sí, me salió lo mismo. Pregunta y quiero que sean honestos. ¿Es fácil entender esto o no, no lo pueden ver a simple vista? ¿A qué me refiero? A que sean capaces de interpretar que con eso pueden obtenerlo. Yo siento que aún falta como para interpretarlos así de rápido, pero pues una vez que se interpretan, pues ya es más bueno. Sí entendemos el porqué.
Ok, vale. Entonces, va. Esa cosa sí, bueno, listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Dice, la presión absoluta en el punto C. Ok, entonces vamos a hacerla. Con el inciso B. Presión absoluta en C. Primero, pues busco el punto C. Y ya lo encontré. Está aquí. ¿Sí? Entonces, esa presión absoluta, ¿a qué sería igual, chavos? Presión relativa de AC. Ok, de acuerdo. Dice compañero que sería igual a la presión absoluta en el punto D menos la presión relativa que hay del punto D al punto C. ¿Sí? También podría ser como recorrer ese punto C hacia la columna de fluido 2 donde está el punto E, para abajo, y ya nomás sería la presión manométrica en D menos de a C, ¿no? Ok, ya te entendí. Entonces, lo que tú me dices es que yo me recorra aquí. Y entonces ahí tenga un punto C'. ¿Sí? Ajá. Ok, vamos a ver. Me agrada esa forma de pensar. Entonces, la presión ahí, voy a poner la presión absoluta en C' sería igual a la presión atmosférica más la presión relativa. ¿Sale? Déjenme borrar ahí para que se vea bien. Presión relativa. ¿De qué cosa? Pues del punto E al punto C'. Suena bastante bien. ¿Sí, chavos? Sí. ¿Sí? ¿Podemos demostrar que esas dos expresiones son iguales? Sí. Sí, ¿no? Va, entonces, ¿con cuál quieren que lo resolvamos? ¿Con la Yo digo 1? que con lo de abajo, con la Con la 2. 2. Va con la 2. Yo también digo con la de abajo. Entonces, conocemos la presión atmosférica. Sí, 75.800. Entonces sería esto, sería igual a 78.500. ¿Sí lo escribí bien? Luego, ni para copiar. Ahí está. Pascales más la presión. Pues ya conocemos qué cosa. Conocemos la densidad. 1029. 1029.99. ¿Qué más tenía? 31. ¿Sale? No tengo bastante. Hacemos un buen. 931 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale? Por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Creo que por ahí estaba, ¿no? De 9.78. ¿Sale? Entonces son 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Y hay que multiplicarlo por la altura. ¿Qué altura tenemos ahí? De 30, ¿no? 3 metros. 25. Ok, por ahí escuché 30 metros. No, no son 30 metros. Son No, 30 punto centímetros. 3. Ok. Son 0.3 metros menos los 5 centímetros. Entonces sería ¿cuánto? ¿0.25 metros? Sí. Sale por 0.25 metros. Entonces pues ya con eso lo podemos calcular. Entonces por ahí sí me ayudan con las operaciones. 9, Profe, 8. Mande.
Copió mal la presión. Oh, ¿qué me falló? Era 75.800. Ah, tiene razón, los puse al revés. Sale 5, 8. ¿Así? Ujú. Sale 75.800 más 1029.9931 por 9.78 por 0.25. Ok, me da una presión absoluta en C', es igual a aquí falta una 78318.33313 pascales. ¿Sale? ¿Alguien le dio o alguien ya lo hizo? Me da lo mismo. A mí me salió igual. Es lo mismo. ¿Sale lo mismo? Ah, ok. Entonces, va. Pues sí, suena lógico. Va. Vamos a encargarles que revisen si también nos da lo mismo con esta. ¿Sale? Eso ahí lo checan al rato que tengan tiempo. Ahí le meten valores a la calculadora y lo revisan. Ahora nos están pidiendo, o alguien tiene dudas hasta ahí antes de avanzar. ¿No? Bueno, tomar ese silencio como un no. Inciso C, la densidad, la magnitud del peso específico y el volumen específico del fluido 2. ¿Sale? ¿Quién me quiere ayudar con esto? Apagó su micrófono. Sí, sí. ¿Quién me quiere ayudar con el inciso C? Nadie, elegimos a alguien de aquí al azar. Va. Vamos a ver a quién está por aquí. Medina Torres, ¿está por ahí? Medina Torres a la 1, Medina Torres a las 2. ¿No? Ok, creo que no. Profe, ¿Mande? ¿de dónde a dónde es el fluido B? Es que no se alcanza a ver. Ah, ok, lo hacemos más grande. Vale, ¿de dónde a dónde es el fluido 2? ¿Sale? Fluido 2 es desde este punto hasta este punto. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, chavos, ¿quién nos ayuda con el inciso C? Para la densidad se tendría que hacer lo mismo que el inciso A, ¿no? Nada más que la altura sería distinta, porque ya no serían 30 centímetros, sino serían 25 centímetros a metros, ¿no? Pero no funciona porque el líquido que hay ahí no es el mismo que hay del otro lado. Ah, pero lo que conocemos es la altura. Ok, pero tiene razón por ahí también, porque nos meteríamos en complicaciones. Porque, no, de hecho no tanto. No, porque no sabemos la densidad. Entonces, no, de hecho, si no, no podríamos. Bien, sabemos la presión que tenemos en este punto, ¿vale? En ese punto C. Y esa presión también es igual a la presión que está actuando en este punto B más la presión de esta columna. Pero, pues como no conocemos la presión en B, no podríamos irnos por ese camino. Yo me iría por algo más sencillo, algo que voy a marcar en amarillo. Sí, profesor, una pregunta. ¿Vale? ¿La densidad relativa? No. Bueno, esa que está marcando con amarillo, ¿está con respecto al agua o con respecto al fluido 1? Está con respecto al agua. ¿Sí? De hecho, Ok. por eso viene aquí la del agua.
¿Sale? Por lo regular, todas las densidades relativas estarán respecto al agua. ¿Sale? Las que usemos aquí, Maestro, a menos que se nos especifique otra cosa. Mande. Mande. pero no, olviden, no, nada. Nada, Ah, pues yo no entendí nada. A ver, es que chavos, no dije nada. Ah, bueno, sale. A ver, usted ayúdeme de una vez, ya que anda por aquí. Esa densidad relativa, 2, ¿a qué es igual? No sé, es donde me confundí precisamente. Ah, Era la ¿a qué es densidad igual, relativa chavos? del fluido 2, ¿no? Ajá, densidad de algún fluido entre la densidad Del del agua. agua. Ah, pues como que de ahí puedo sacar la densidad 2, ¿sí o no? ¿Sí? Maestro, espere, no le entendí. ¿Por qué entre la densidad del agua? Ah, porque así lo definimos, así está definida la densidad relativa. Es la densidad de algo entre una densidad de referencia y en este caso estamos usando la densidad del agua como referencia. ¿Sí? Ya ¿Va? entendí. Vale. Entonces, vamos a usarla. Vamos a ponerle, es el inciso C. Yo creo que no es buen momento de hacer un examen. Entonces, ponle. Inciso C. Densidad del fluido 2. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí densidad relativa 2 es igual a la densidad del fluido 2 entre la densidad del agua. Entonces, de ahí, pues nada más despejo. ¿Sale? Vamos a mover esto por acá. Y entonces, esto sería igual a ¿qué cosa, chavos? A la densidad 2 por la densidad del agua. Esto sería, ¿cuánto era, chavos? La densidad 2, 0.68 0.68. por 1, 2, 3 kilogramos sobre metro cúbico. Está muy fácil, ¿no? Densidad del fluido 2 es igual a 680 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale? ¿Sí? Vale. Sí. Vale. A ver, yo creo que esto sí lo habíamos visto, ¿eh? Esto sí, recuerdo que sí lo vimos. De hecho, creo que también se vio en alguna práctica. Es importante que esto no se les olvide. ¿Sale? Aquí, ¿qué unidades tiene la densidad relativa? No tiene. No tiene esa dimensional. Muy bien. ¿Sale? Entonces, por ahí, abusados con esas cuestiones. Vamos a ver qué otra cosa nos pedía. Nos pide también la magnitud del peso específico. ¿Sale? Ok, la magnitud del peso específico. Entonces es la letra gamma, magnitud, es igual a ¿qué cosa, chavos? Pues eso es igual al peso entre el volumen. Sabemos que el peso también es vectorial, ¿no? Pero pues es magnitud. Eso sería igual a ¿qué? A la masa por la gravedad entre el volumen. Y eso es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ahí está, miren. Podemos poner la gravedad también como magnitud ahí para que no me reclamen. Entonces sería igual a ¿qué? A 680 kilogramos sobre metro cúbico multiplicados por ¿cuánto? ¿Cuánto vale la gravedad, chavos, en este caso? 9.78. 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, yo tendría una magnitud. Es igual ¿a cuánto, chavos? 680 por, me equivoqué, le puse 1. 680 por 9.81. 9.78, perdón. Me da 6650.4. ¿Qué son aquí, chavos? Unidades.
Kilogramos sobre metro cuadrado por segundo cuadrado. Newton sobre metro cúbico. Ok, Newton sobre metro cúbico. ¿Sí? Ok, también podría ser esto que dijo por ahí el compañero, podría ser kilogramo, metro sobre segundo cuadrado sobre metro cúbico y por ahí ponerle más, pero pues yo creo que con esta está bien, ¿no? ¿Sale? Pues básicamente es lo mismo. ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo tengo una, es que se me fue Dime. el internet en la parte de arriba de donde estaba escribiendo la ecuación de morada. La estaba dividiendo porque al final pasó a ser multiplicación. Ok, vamos a ver la ecuación morada. Déjenme la muevo. Se refiere, creo que a esta expresión que tengo por aquí, ¿verdad? Sí. ¿A esta? Ah, ¿por qué pasó multiplicando? Pues porque la despejamos nada más. Mire, despejamos, bueno, de hecho multiplicamos todo, ¿no? Multiplicamos ambos miembros por la densidad del agua. Ponemos aquí ρ de H2O y aquí ρ de H2O. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues este y este pues dan 1. Y entonces pues ya nos queda. ¿Sí? Ok, ok, ¿Vale? ok, gracias. Vale, no, ¿qué? ¿Alguien más dudas? A ver, vamos a Profe, ver. Mande. yo no tengo dudas, pero una compañera está en la sala de espera. Es Medina Torres. Ah, ¿usted fue la que me mandó mensaje? Sí, Ah, es que no los estaba viendo los mensajes. Vamos a aceptarla. No me aparece. No, no aparece la señorita aquí en la sala de espera, no. No, no me aparece. Por ahí si le pueden mandar un mensaje porque no me está apareciendo en la sala de espera, por favor. sí, profe. ¿Vale? Ya está. Entonces, vamos a ver qué otra cosa nos piden. Nos piden también el volumen específico del fluido 2. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el volumen específico? Volumen sobre la masa. Volumen sobre la masa. Ok, volumen específico es igual al volumen entre la masa y eso es igual a 1 sobre la densidad, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Ah, eso es muy fácil, ¿no? Entonces sería 1 sobre 680 kilogramos sobre metro cúbico. Ah, ¿eso cuánto nos da? 1 entre 680 es igual a 1. A ver, vamos a ponerle aquí. Volumen específico es igual a 1.4705 por 10 a la menos 3. ¿Qué sería aquí, chavos? ¿Metros cúbicos sobre kilogramo? Sí, ¿Sí? Ay, pues ya tenemos este inciso, ¿no? Ya tenemos el inciso C. ¿Dudas? Yo creo yo que sí estaba muy... tengo. Ah, dime. ¿Para qué sirve exactamente o para qué utilizaríamos el volumen específico? ¿Para qué lo utilizaríamos? Ah, ok. Ahorita solamente nos estamos dando una idea, pero cuando uno va a revisar tablas de propiedades, muchas veces no se usa tanto la densidad, se usa ese término de volumen específico. ¿Cuánto volumen hay por cada kilogramo? ¿A qué me refiero con eso? Mira, que lo usan más en este tipo de gráficas. Tenemos una gráfica aquí y otra gráfica acá, no sé, presión contra volumen específico, ¿sale? Y se hacen gráficas con esto, ¿por qué? Porque muchas veces es más complicado hacer una gráfica que en lugar de volumen específico tenga aquí densidad, ¿sí?
Es básicamente por eso. Si quieren, al ratito, puedo buscar algún libro. Déjenme buscar por aquí y podemos ver esas tablas para que vean que son más empleadas. Búscale por aquí. El libro de termodinámica. Termodinámica. Creo que sí lo tenía. Ah, no. Así como lo tengo. Tengo como C. Miren, tengo el de octava edición. Voy a buscar por aquí. Vamos a ponerle control F. Denme un segundo. Ah, no me deja. Ah, es que esta es otra cosa. Aquí. Aquí. Ponemos. Está buscando. No lo encontró. Entonces vámonos al final. Aquí regreso. Regresamos. Sigo buscando, Volumen. Tablas termodinámicas. No, tampoco. PTU. Entonces, pero estas están en... La voy a cambiar de pantalla. ¿Sí? Mire, tenemos aquí dice hielo saturado, ¿no? Vapor de agua. Y si ven, en toda la tabla que les estoy mostrando aquí, pues está volumen específico, ¿vale? Volumen específico, volumen específico, volumen específico. Sí, volumen específico, volumen específico. En todas las tablitas que les estoy mostrando ahorita, lo que se está usando es volumen específico. Sí, ¿por qué? Porque para la densidad, pues, por ahí tendríamos que meter algo que sería la masa, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos complicaría por ahí un poquito, ver qué cantidad de masa tenemos o qué cantidad de masa estamos usando, ¿sale? Sí, gracias. ¿Va? Es por eso, pero ahorita, pues nada más es que nos demos, bueno, que sepamos qué es el volumen específico, cómo se calcula, para que cuando ustedes lleguen a termodinámica y se metan en problemas con estas tablas, pues se den una idea, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, entonces vamos a dejar esto de termo, ya cuando vayan en termo, pues nos vemos en el laboratorio y ya platicamos de estas cuestiones, ¿va? Vamos a continuar con los ejercicios porque ya tenemos un cuarto de hora todavía. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué inciso seguía. Teníamos el inciso C. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Ok, no No tienen entendí dudas. muy bien, profesor. Se trabó mucho. Mande. Les preguntaba que si tienen dudas. ¿Para qué? ¿No? Profe, Mande. yo tengo una duda en el inciso B. Dígame. Regresamos al inciso B. Sí, gracias. Em, es que no termino de entender cómo... ¿por qué se toma C' si, si tenemos líquidos diferentes de cada lado? A ver. Ok. Vamos a explicar esto. Es lo más grande que lo puedo hacer. Yo creo que lo voy a volver a copiar. Deme un segundo. Lo vuelvo a copiar y lo ponemos aquí. Lo ponemos de este lado. Y
Lo copiamos. Copiar el dibujito. Y voy a mover esto por acá. Entonces, voy a pegarlo por aquí. Control. Entonces, bien, vamos a ver lo siguiente. Desde el punto E hasta el punto C, yo tengo un fluido. ¿Estamos de acuerdo? Ese fluido es el fluido 1. ¿Sí? Entonces, por ahí usted me comenta por qué se toma un C'. Pues porque está a la misma profundidad y en el punto C yo todavía tengo fluido 1. ¿Sí se alcanza a ver aquí? Sí. ¿Sí? Por eso es válido poner aquí un punto C' y decir que la presión en C es igual a la presión en C', porque es el mismo fluido y se encuentra a la misma profundidad. Lo que no sería válido sería decir lo siguiente, que en este punto y en este punto hay la misma presión. Eso sería incorrecto. Otra cosa que estaría mal sería decir que la presión en este punto es la misma que en este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque de este lado está actuando la presión atmosférica y de este lado está actuando la presión de A. ¿Sí más o menos o ya la hice más bolas? Más o menos, porque, bueno, o sea, como que yo cuando lo veo, pues pienso, es que el punto C está debajo de el líquido 2, Ya entendí. pero entonces, ¿por qué eso no afecta Ya en se que, mide. Sí, ya entendí. ¿Por qué no afecta la presión en ese punto? Okay. Vamos a partir de algo más, no más sencillo, sino yo creo que más fácil de entender. Ese fluido o ese arreglo de fluidos está en reposo, ¿estamos de acuerdo? Está en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que no se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Imaginemos que está usted hasta aquí abajo. Ahí está. ¿Vale? Y se mueve hacia este punto. Ahí cuando vimos el gradiente de presión, si yo me muevo de este punto a este punto, ¿qué pasa con la presión? Es la misma. Así es la misma. Ok. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí recordamos que estoy en el mismo fluido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me subo 1 centímetro aquí y me subo 1 centímetro acá? ¿Cuánto cambiaría la presión? Pues cambiaría 1 centímetro, ¿sí? De presión respecto a ese fluido. Pero ¿cómo sería igual si yo me subo ese centímetro aquí y ese centímetro acá? ¿Cómo serían en esos puntos las presiones? ¿Seguirían ¿Iguales? siendo iguales? Sí, seguirían siendo iguales, ¿vale? Eso pasaría ¿hasta qué punto? Pues hasta este punto, ¿vale? Hasta ese punto, ¿por qué? Porque sigue siendo el mismo fluido, ¿sí? Pero Ya si entonces, yo... ¿no importa que tenga otro fluido encima? No, Ok. no, porque estamos partiendo desde el fondo, ¿no? ¿Sí? Y yo sé que la presión en el fondo es la misma, ¿sale? O lo podemos ir calculando. Mira, vamos a borrar los monitos y podríamos ir calculando, ¿no? Entonces yo tengo la presión en D. Si yo quiero la presión en este punto y en este punto, ¿cómo sería? Sería la presión en D menos la densidad por la gravedad por esa altura. ¿Cuál altura? Esta altura H. ¿Sale? Eso siempre va a ser válido, sí, para fluidos en reposo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Y entonces, si no estuviera al aire el punto E, por ejemplo, estuviera totalmente sellado y del otro lado se le aplicara una presión, no sé, un émbolo en el punto B, ahí ya no se podría, ¿verdad? Porque ya está aplicando otra presión. No, sí se podría. Mire, ¿Sería lo mismo?
Sí. A ver, lo que entendí que usted me está diciendo es lo siguiente, que yo le aplico aquí una presión, ¿sí? Algo que lo está aplastando, Ajá. ¿sí? Y de este lado está abierto. Bueno, no, sellado de ambos lados. Bueno, ok, que esté sellado. Pues sí, sería lo mismo. Pues de hecho aquí está actuando una presión, ¿no? Está actuando, ¿qué cosa? La atmósfera. La Atmósfera. atmósfera, pues, equivaldría a ese peso que usted me está diciendo. Pero como también me dice, puede ser esa cosa sellada, podríamos tener esto aquí sellado completamente y aquí tenemos una presión interna, ¿sí? Ok. Profe, pero en ¿Dónde? ese caso, en el ejemplo que dio mi compañero, ¿Mm? las presiones en B y E serían las mismas, ¿no? ¿Verdad? Porque No. el líquido es diferente. Así es, por esa razón serían diferentes presiones. Eso es lo que no quiero que se confundan, porque aquí está a la misma altura, ¿no? Pero ahí sí no puede ser la misma presión. ¿Por qué? Porque es diferente fluido. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos que como conclusión podríamos decir que am, las presiones en dos puntos van a ser iguales solo si debajo de ellas está el mismo líquido y la misma altura. Así es, que sea el mismo fluido. Es más, miren, yo creo que esto del punto C y el punto C', pues lo podríamos dejar ahorita de lado para que no se complique en la existencia. Y entonces podríamos recorrerlo de esta forma, ir hacia abajo, luego ir hacia la izquierda y luego ir hacia arriba. ¿Sí o no? No sé, es que las explicaciones hacen que me quede más claro. Como que simplificarlo no me sirve. Ok, pero vean, mire, vamos a ponerle así. Entonces vamos ¿qué nos pedían en el 2? Nos pedían la presión absoluta en el punto C, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, entonces yo tengo mi presión en el punto, ¿en qué punto? En el punto C, ¿sale? Y esa presión, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual, chavos? Es más, vamos a dejarla de aquí. Vamos a quitar esto y vamos a empezar. Yo tendría lo siguiente. Tendría primero mi presión atmosférica, ¿sale? Más mi presión que hay del punto E al punto D. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Esa es relativa a eso. ¿A qué sería igual? Eso sería igual a la presión absoluta en el punto D. ¿Sale? Si yo ya tengo la presión absoluta en el punto D, ¿cómo le hago para obtener la presión absoluta en el punto C? Pues fácil, ¿no? La presión absoluta en C será igual a ¿qué? A esa presión que ya conozco, absoluta en D, menos ¿qué presión, chavos? la presión de CAD. Así es, la presión de C a D. ¿Sí? Más o menos. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Pues puedo sustituir esas cosas. Entonces va a ser presión absoluta en C va a ser igual a la presión atmosférica más la presión que hay de E a D menos la presión de C a D. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro, ¿Era lo señorita? mismo, profesor? Es lo mismo, sí, pero yo creo que esto es más fácil de entender. Sí, básicamente es lo mismo, porque lo que estaría haciendo aquí al final de cuentas sería hacer una resta de alturas, ¿sí o no? Sí. sí, ¿Sí? Pero sí queda un poquito más claro. sí.
Ya me puso triste. Mire, vamos a meterle números, ¿va? Vamos a ponerle aquí. Presión absoluta en C va a ser igual a la presión atmosférica, era 75.800 pascales, ¿sale? Menos, pues la densidad del fluido 1 por la gravedad por H1. Aquí era más. Menos la densidad del fluido 1 por la gravedad por H2. Vamos a ver dónde está H1 y H2. Vamos a poner que aquí sea H1 y esto sea H2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Sale. Entonces, aquí, pues ya vimos, ¿no? Vemos que esta es la misma que esta y la gravedad, pues es constante. Entonces sería presión absoluta en C es igual a ¿qué? A 75.800 pascales más la densidad 1 por la gravedad. Eso multiplica a H1 menos H2. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Y entonces, pues ya creo que de ahí ya podemos ahora sí entender esa equivalencia que teníamos, que pues la presión que yo tengo en este punto es la misma en este punto, ¿sale? Si ya me muevo 1 milímetro a este fluido 2, ahí ya valió, ahí ya no es la misma. ¿Sí? Sí. Sale. Ya nada más ahí le encargo que le meta numeritos y ya me dice si es la misma presión o si nos equivocamos en arriba, ¿va? Vale. Vale, vale. ¿Alguien más, chavos? ¿No? Profesor, ¿cómo se podría ¿Mande? calcular la densidad del fluido 3, creo que es? Ajá. Ya sé que no la piden, pero ¿cómo sería? Pues sería con lo mismo. Se podría hacer así, que la presión es igual a densidad por gravedad por altura. ¿Sí? Así se podría calcular. Pero aquí hay un pequeño detalle, ya sea a lo que va por ahí, yo creo que ya está resolviendo el siguiente inciso. Sí es sobre eso, ¿no? No, no sabía que había otro inciso, yo pensé que habíamos acabado. Pero no, No. quería saber la densidad nada más. Pero Ya. Sí, se puede calcular así, pero ahí hay que tener cuidado en este ejercicio en particular, porque dice lo siguiente, inciso D, la presión manométrica en el punto A, considerando que la densidad del aire es despreciable. ¿Sí? Para ese inciso nos dice que la densidad del aire es despreciable. Entonces la presión que yo tengo en este punto va a ser la misma que tengo en esta pared, en esta, sobre todos lados. De hecho, pues la presión en A es igual a la presión en B. ¿Por qué? Porque nos está diciendo eso, que la densidad del aire es despreciable. ¿Sí, chavos? no, vale. Pero sería despreciable porque es muy pequeña la densidad del aire, ¿no? O sea, Sí, sería prácticamente nada. eso. Así es. O nos están como tal diciendo que la despreciemos. Porque nosotros sabemos que el aire sí pesa, ¿sí o no? Para Sí. decir no, no pesa. Una cosa es que no pese y otra cosa es que estemos acostumbrados a movernos dentro del aire, ¿sí o no? Sí, Sí. Sí. sale. Entonces, antes de pasar a ese inciso, ¿alguien que tenga más dudas sobre esta parte antes del siguiente inciso? Sin miedo. No, bueno, si le surgen dudas, ahorita las chicas. Entonces vamos a ver ese inciso. Entonces, yo creo que voy a tener que copiar otra vez esta cosa. Voy a volver a pegar aquí. Control B, hacerlo más chiquito. Porque también ya. Por ahí. Ahí está.
Entonces, básicamente nos están pidiendo la presión en el punto B. Vamos a ponerle aquí primero. Presión en A es igual a presión en B. Y es presión manométrica. ¿Cómo le hacemos para calcular esa presión ahí, chavos? Yo conozco qué cosa. Pues conozco la presión absoluta en el punto C. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, esa presión absoluta es igual a la presión manométrica en el punto C más la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, de ahí yo puedo despejar la presión manométrica en C. Presión manométrica en C es igual a la presión absoluta en C menos la presión atmosférica. Hasta ahí, yo creo que no hay inconvenientes. Ahora ya estoy en este punto C. ¿Qué va a pasar si yo me muevo del punto C al punto B? ¿Aumenta o disminuye la presión? Disminuye, ¿no? Disminuye. Disminuye, entonces sería presión manométrica en B va a ser igual a la presión manométrica en C menos la presión relativa del punto C al punto B. Eso es igual a qué cosa? Pues es igual a la presión absoluta en C menos la presión atmosférica menos la presión relativa de C a B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sale. Entonces, ¿qué datos conocemos, chavos? ¿Conocemos la presión atmosférica? Sí. La presión absoluta en C, pues la calculamos hace rato. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos falta, chavos? Es más, le voy a ir metiendo números. Ustedes me dicen por ahí que nos falla. Entonces vamos a ponerla. Sería la presión absoluta relativa de C a B. Así es, eso es lo que tendríamos que calcular. Pero ahorita vamos a meterle números y van a ver que está fácil. Presión manométrica en B es igual a la presión absoluta en C. ¿Cuánto valía esa presión absoluta en C, chavos? 78.318.33. ¿Punto 33? 33.31. Ok, 33, 31. 3, 31 pascales. Eso menos la presión atmosférica que era 75.800, igual son pascales, menos, pues aquí va la presión relativa, es densidad de ese fluido, ya la calculamos, ¿no? Son 680 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, 9.78. Aquí me faltan las unidades. 78 metros sobre segundo cuadrado. Ok. Ahora, ¿qué me hace falta ahí, chavos? La altura. ¿Cuánto vale esa altura? ¿Cuánto vale la altura, chavos? 25 centímetros. centímetros. 25 centímetros, es correcto. ¿Sale? Entonces, le ponemos por 0.25 metros. Ok. Pues yo creo que ya, ¿no? Con eso es suficiente. ¿Dudas de dónde salieron los datos? El punto 25, profesor, ¿de dónde? ¿De dónde salió? Vamos Sí. a buscarlo. Pues mire, salió de acá. Aquí. Entonces, tenemos que del fondo hasta acá arriba, bueno, más arriba, por aquí,
son 30 centímetros. ¿Está de acuerdo? Sí. Y aquí le restamos 5. Ah, pues entonces lo que queda de aquí son Ah, ya, sí, sí. 5. Sí, sí. ¿Vale? Cierto. Va, Sí, ya sí. está. Gracias. Vale, vale. Entonces, ya estamos ahí. Ahora vamos a calcular. Vamos a ver. A ver si nos queda un valor. ¿Qué números tan feos tengo? 78.318.3331 menos 75.800 menos 68, me falta un 0, por 9.78 por punto 25. ¿Cuánto les da? Les di un valor muy pequeño. No sé si esté bien. Mm, 855.7331. Así es. Pascales. Ah, ok, pero esa es la de B. Ah, pero hace rato pusimos que la presión manométrica en B es igual a la presión manométrica del punto A, que es igual a ese valor. ¿Sale? ¿Sí queda claro cómo lo tuvimos, chavos, o surgieron dudas? La presión manométrica. Profe, yo me revolví porque en el inicio, porque se me trabó el internet en la parte que explicó por qué presión manométrica en A es igual que en B. ¿Por qué la presión manométrica en A es igual a la de B? Ah, ok. En ese caso es por lo que nos dicen que la densidad del aire es despreciable. ¿Sí? Si la densidad no cambia, pues eso se consideraría como un punto, ¿no? Y podríamos ver eso. Imagínense que, bueno, yo tengo aire ahí, ¿no? Y ese aire, ¿qué podría ser? Podría ser un globo, ¿no? ¿Sale? ¿Y qué pasa con el globo? ¿Cómo es la presión en cada uno de sus puntos? Pues es la misma, ¿no? Presión aquí, presión de este lado, presión de este lado, presión de este lado y presión para todos lados, ¿sale? Yo tendría de aquí para acá, no sé, unos 10 centímetros. ¿Y cómo sería la presión en este punto comparada con este punto? Ah, pues sería la misma, ¿no? Me va a decir ahí por ahí, oye, pero eso está diferente altura. Ah, pero está actuando algo afuera. Está actuando la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, pues ya vimos que actúa sobre todos lados. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso podemos decir que la presión en estos puntos que voy a dibujar, en este y en este, es la misma, aunque tenga una pequeña diferencia. ¿Sale? No, vale. Gracias. Sí. Vale, ya estamos. ¿Alguien más, chavos? ¿No? Con confianza. Bueno, en el examen no voy a resolver dudas, ¿eh? Vale, Pues yo no tengo dudas por el momento. vale, vale. Sería ya hasta que tenga que analizar otra vez los problemas. Ok. Pero no creo. Va, entonces vamos a hacer el último inciso. El inciso E dice lo siguiente: la lectura en centímetros que tendría un barómetro de mercurio en esa localidad. Tal, está bien sencillo. ¿Se acuerdan cómo es un barómetro? ¿Sí se acuerdan o no? Sí que tenía eso, el tubo grande y el mercurio en medio, ¿no? Y la Así presión es. atmosférica de lo que lo rodeaba. Efectivamente. Sí, estaba lleno de mercurio así, todo. ¿Vale? Y pues de este lado yo tengo aquí la presión atmosférica. Y aquí, ¿qué tengo? Ah, pues aquí yo tengo
la presión del mercurio. Ah, pues entonces las igualamos en esos dos puntos, ¿no? ¿Sale? Le pusimos A y presión en B. Ok. Entonces, la presión atmosférica es igual a la presión del mercurio. Ah, pues entonces, de ahí, ¿qué puedo hacer, chavos, para resolver ese inciso? Yo conozco la presión atmosférica, ¿estamos de acuerdo? Presión atmosférica es igual a 75.800 pascales. ¿Sale? Entonces, aquí tendría la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hago ahí para saber la altura? Un despeje. Así es, densidad del mercurio por la gravedad. Ah, pues está sencillo, ¿no? Nada más hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa altura, ¿en qué me va a dar? Metro. En metros, ¿sale? Entonces, 5 minutos para que la calculen, ¿va? Pues más, yo creo que no necesitamos 5 minutos. Vamos a meterle números de una vez. Entonces, esto sería igual a Me salió 570.1001. 570. Punto 1001. ¿Eso en qué unidades está? En metros, ¿no? Ah, son muchos metros. Como que no me convence. Pues la gravedad es de 9.78, ¿no? Y la densidad del mercurio es de 13.595, ¿no? Que era lo que vamos a reemplazar en la fórmula. Ah, ahí está mal. No es 13, es 13.595. ¿Por qué? Porque nos dieron la densidad relativa del mercurio. 13.595. ¿Sí o no? Se le quitó el punto por. Ah, ¿por qué? Porque esto es densidad relativa. Esa densidad relativa es igual a ¿qué cosa? Déjenme la pongo acá. Eso es igual a la densidad del mercurio entre la densidad del agua. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ah, pues lo multiplicamos por la densidad del agua. Por eso le da ese valor. ¿Sí? Ok. Entonces, esto está multiplicado por 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Y yo creo que ese valor nada más es cuestión de qué, de recorrerlo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, 2 puntos. Sería 0.5, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, esto está en metros. Entonces, H de el mercurio sería igual a 57.01 centímetros. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí o ya los perdí otra vez? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí. ¿Sale? Todo bien. Vale, vale. Ese yo creo que sí estaba sencillo, nada más ahí cuidado cuando nos lo pidan en centímetros o en metros. ¿Vale? Ahora sí estuvo interesante el ejercicio, ¿no? Vale, tenemos la fabulosa cantidad de 15 minutos. ¿Quieren hacer otro ejercicio? Yo digo que sí. Sí. Va, pero vamos a hacer uno facilito. Vamos a hacer, bueno, si quieren, ustedes elijan cuál quieren. Ahora que estoy de buenas. Miren, tenemos
el 7, el 8, el 9 y los demás. Alguien que diga, ah, ese ejercicio yo lo intenté y no me quedó. O no los han intentado. No, aún no. Entonces eso no es tan bueno. Miren, vamos a hacer, yo creo que el 7, ese está interesante, pero yo sí quiero que ese lo intenten por su cuenta. El 8, vamos a hacer el 8 ahorita, para que veamos que se pueden interpretar algunas cosas a partir de un modelo matemático, ¿vale? O si ya hicimos algunos otros ejercicios, díganme y ya lo dejamos, ¿no? Para no, no volver a repetirlo. El 8 me parece que no se ha resuelto, pero no sé mis compañeros. ¿Qué dicen los demás? ¿Se hizo o no? No, todavía no. ¿No? Sale, vamos a hacerlo. Este está bastante sencillo. Le dice lo siguiente. En el cenote de Chichén Itzá se realizaron mediciones de profundidad y presión absoluta, obteniéndose el modelo matemático siguiente. Ya está el modelo matemático, presión absoluta. Después, si consideramos que el cenote se encuentra a nivel del mar, nos dan la gravedad y se calcule. Inciso A, la densidad del agua contenida en el cenote. Ok, ¿cómo rayos saco la densidad, chavos, a partir de ese modelo? Por la pendiente. Ah, ok, por la pendiente. ¿Cómo sabe que es por la pendiente? Por las unidades. Por las unidades. Vale, vale. Micrófono, profesor. Vale, vale. Entonces, por las unidades y por el modelo. Ah, muy bien. Entonces, vamos a ver. Esto es algo similar a esto, ¿no? Vamos a ponerle presión absoluta. ¿Es igual a qué cosa? Ah, pues a la presión atmosférica más la presión relativa. Ok, ubicamos presión absoluta, ¿vale? Después, pues tengo algo por aquí. ¿Esto qué es, chavos? ¿Esto es este término o el otro? El otro. Este término, ¿cómo lo supo? Porque la relativa tiene altura y la atmosférica no. Ah, muy bien. La atmosférica es constante, ¿sale? Es constante, pues, en el lugar donde estemos trabajando, ¿sí o no? Ah, muy bien. Entonces, ya tenemos eso. Me agrada. Va. Entonces, vamos a ver. Inciso A. Salen por ahí, me dicen si me equivoco. Inciso A. La densidad. Entonces, de aquí voy a sacar lo siguiente. Yo sé que esa presión relativa es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por la altura. Y a mí me queda la altura aquí. Entonces, ¿qué rayos representa la pendiente, chavos? La pendiente es igual a ¿qué cosa? Peso específico, densidad por gravedad, es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, la densidad va a ser igual a la pendiente sobre la gravedad. Esto es igual a 1000, no es cierto, 10, 29, 0, entre 9.81. Ok, me faltan las unidades. Newton sobre metro cúbico entre metro sobre segundo cuadrado. ¿Sale? ¿Cuánto da, chavos, la densidad? Mil 48.9296. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. ¿Sí? Sí.
Creo que estaba sencillo. Vamos a ver. Después nos piden el peso y el volumen específicos del agua en el cenote. El peso específico. Ok, el peso específico ya lo sabemos, ¿no? Sí, Es igual a 1029,0 newton sobre metro cúbico. ¿Sale? Después, el volumen específico, ¿cómo lo calculo? 1 sobre la densidad, ¿no? sí. ¿Cuánto da? 9.503 y un 5. Y es el punto. Por 10 a la menos 4. ¿Es correcto eso que puse o me equivoqué? Sí, sí, es correcto. Metros cúbicos sobre kilogramo. Ok, ya tenemos ese inciso. Vamos a ver qué otros nos piden por aquí. La presión atmosférica del lugar citado. ¿Cuál es la presión atmosférica, chavos? En término independiente de la función. Así es, la ordenada al origen. ¿Están de acuerdo todos? Eso. Sí. Sería presión atmosférica es igual a, ok, 292.8 pascales. ¿Sale? Ahora, la presión manométrica para una profundidad de 10 metros. ¿Qué habría que hacer ahí, chavos? Sustituir la variable h por 10 metros. Así es, sustituir aquí 10 y pues lo que salga. Eso está bastante sencillo. ¿Sí? Y finalmente, el último inciso, la Profesor, altura que registraría, mande. pero si hacemos eso, tendremos que, bueno, Tener la estaríamos absoluta, ¿no? sacando la absoluta. Entonces tendríamos que Tienes restarle, razón. ¿no? Tendríamos que dejar de considerar esta, ¿no? Ajá. Sí. Muy bien. Y también lo que me dices es correcto. Tendríamos que restarle. Está bien. Entonces, como me quedaría, era el inciso A, B, C, D. Inciso D. Presión manométrica a 10 metros. Entonces, eso sería igual lo siguiente: sería presión manométrica es igual, pues lo podemos sacar como lo teníamos, ¿no? Que era densidad por gravedad por altura o profundidad en este caso, que esto sería igual a ¿qué? A la pendiente multiplicada por 10 metros. Eso sería lo que tenemos que hacer, ¿no, compañero? Sí. Ok, vale. Entonces ahí yo creo que ya no es necesario que lo calculemos porque pues nada más es cuestión de multiplicar eso por 10. Después, ahora sí es la altura que registraría un barómetro. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso, chavos? Lo mismo que hicimos hace un rato. Entonces, la altura sería igual a ¿qué? A la presión atmosférica entre la densidad del mercurio por la gravedad. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, dudas, chavos, no le metimos tantos números aquí. ¿Por qué? Porque pues ya pues vemos cómo se calcula. ¿Sí? Sí. O de plano ya los perdí, así que digas, ya me quiero ir. Sí, yo nada más tengo una duda en cuando saca el inciso B, pone que la división entre masa y la gravedad da igual a kilogramos sobre metro cúbico. La masa en el inciso B, a ver, déjame ver. ¿Inciso B Ahí, aquí? en el inciso A, perdón. Inciso A. Es que no es la masa.
Ya, y justamente ahí le enseñé, ¿no? Déjame, lo quitamos, eso de ahí. ¿Sale? Eso que puse ahí no es la masa. ¿Qué crees que sea, compañero? La M es la pendiente, ¿no? Así es la pendiente, ¿sí? No es la masa, ¿sale? Es la pendiente. Ok. Pero mi duda era que si me podía recordar porque de las unidades que se tienen al momento de hacer la división sale kilogramos. Kilogramos. Ok, espérame. Vamos a analizar esas unidades, ¿no? Entonces, hacerlo un poquito más, ya nos podemos grande. Entonces, tengo aquí, lo voy a escribir otra vez. Tengo newtons sobre metro cúbico entre metro sobre segundo cuadrado. ¿Vale? De ahí aplicamos algo que se conoce en el bajo mundo como regla del sándwich. ¿Sí? Entonces sería newtons por segundo cuadrado entre metros a la cuarta. Sí. ¿Sí? Sale. Los demás ahí vayan siguiéndonos y ayúdenos si nos equivocamos. Entonces sería un newton. Pues yo me acuerdo que un newton es igual a kilogramo metro sobre segundo cuadrado entre metro a la cuarta. Pues entonces de aquí puedes hacer de estos dos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué me queda? Eso me queda kilogramo por metro entre metro a la cuarta. Pues entonces, pues ya es fácil, ¿no? Kilogramo sobre metro cúbico. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. De ahí es de donde sale. Vale. ¿Alguien más, chavos? ¿No? De mi parte no, bro. Vale. Pues yo creo que la vamos a dejar aquí para que no lleguen tarde a su clase. Chéquenlos y si les surgen más dudas, pues me pueden comentar el día viernes, ¿va? Sí, profe. De acuerdo, Vale, muchas profe, gracias. gracias. Vale. Hasta luego. Gracias, profe. Vale. Ok, Luego, ok. profesor, lindo día. Gracias, profe. Vale, pórtense bien. Alguien me Hasta mandó un luego. mensaje. Vale, vale. Ok. Gracias, Muy hasta bien. luego. Vale, vale, vale. Disculpe, profesor, ¿podría compartir esto al grupo de WhatsApp? Sí, con la condición de que si encuentran errores me digan. Vale. Muchas gracias. ¿Va?